Bueno, ¿cómo andan, compañeros? Muy bien. Muy bien. Una alegría, y gracias a Omar y a los compañeros por darnos esta posibilidad, porque tenemos a veces pocas posibilidades de hablar de lo que nos gusta. Ya estuvimos la otra vez un poquito hablando de comunidad organizada, filosofía peronista, dando algunas claves para que pudiéramos entender el pensamiento de Perón, y hoy Omar me había dicho que profundizáramos alguna cuestión vinculada a esto de las organizaciones libres del pueblo, que les aseguro que después de un par de jornadas que tuvimos con algunos sindicatos en la universidad, en general se denuncia la idea, o sea, existe una autoconciencia de que los sindicatos o el sindicalismo clásico argentino está organizado bajo la forma de la Organización Libre del Pueblo, pero cuando pedís, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo la decomponemos? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo original de todo esto? ¿Por qué el origen de las organizaciones libres del pueblo? Ahí, digamos, no hay mucho conocimiento, y está bueno que UPCN haga este tipo de encuentros, porque creo que inclusive publicamos un artículo sobre esto hace poquito, porque, digamos, son tiempos donde vamos a tener que estar muy bien preparados para la discusión política y sindical, ¿no? Ustedes lo están viviendo, no hace falta que yo se los diga, así que me parece que es muy oportuno. Vamos a recordar algunas cositas de la clase pasada que me parece que está bueno que la veamos, porque me da la impresión que están absolutamente relacionadas con el tema que vamos a ver hoy, y que normalmente no se explican porque Perón no las explicitó demasiado, digamos. Ustedes saben que Perón era un conductor, básicamente, no fue ni un líder político ni un jefe. Y uno de los secretos de la conducción es muchas veces utilizar la estrategia del secreto, es decir, no mostrar todas las armas, no mostrar todas las tácticas o las estrategias en un principio, para evitar, ¿no?, la neutralización por el otro, por el antagonista o por el enemigo de las acciones que uno va a desarrollar o de la concepción filosófica que uno tiene. Nosotros habíamos, no sé si he hecho el dibujito en el pizarrón anterior, ¿se acuerdan? Que Perón, a partir de esa niñez patagónica y de toda su vida, fue un profundo observador de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y él pensaba además en una suerte de filosofía que quizás con un cierto contenido determinista, que en realidad las comunidades humanas, ¿no?, también jugaban esas fuerzas, ¿no?, que de alguna manera en el ser humano esas fuerzas que aparecen como constitutivas de un orden natural aparecían o se manifestaban en las comunidades humanas, ¿no? Y entonces él veía, digamos, a una comunidad humana, digamos, como un conjunto de personas humanas, no de individuos. Él la palabra individuo realmente la detestaba, en el sentido de que representaba ese individuo que era el prototipo de la persona constituida por el, ¿cómo podríamos decir?, por el individualismo filosófico. Para el individualismo filosófico, que ingresa a la Argentina tempranamente, digamos, ya en tiempos anteriores a la Revolución de Mayo, pero que se consagra con el positivismo filosófico, que va a ser la filosofía que va a hegemonizar, digamos, el aparato estatal después de las guerras civiles, después de 1860, es un individuo que tal anterior, digamos, al hecho social. El hecho social, el hecho comunitario, no es natural para los individualistas, sino es un producto de la voluntad del hombre. Por eso se le habla como contrato social, ¿no? Se habla como contrato social. Entonces, el individualismo está sustentado en la idea de un hombre anterior, un hombre solo, anterior, que, digamos, pacta con los otros la vida en sociedad en función de satisfacer algunas necesidades que son individuales, ¿no? Es decir, la motivación por la cual se constituyen las sociedades para los individualistas
son motivaciones individuales, parten de la necesidad de los individuos. Perón tiene una visión absolutamente contraria, una visión, diría, de la especie humana como un ser, como seres colectivos por naturaleza. Es decir, dentro de las especies, los seres humanos somos seres que nos constituimos como tales en un marco social. No somos anteriores al hecho social, somos constitutivos del hecho social. ¿Me entienden? Entonces, como son dos posiciones teóricas muy antagónicas. Y entonces Perón, dentro de las fuerzas que él observaba que existen dentro de una comunidad determinada, tomemos este círculo como una comunidad determinada, habíamos visto, ¿se acuerdan las dos fuerzas que vimos? La cooperación, no sé si lo vimos acá por eso, la cooperación, ¿y qué más? La competencia. Él de las observaciones, el chico es muy observador. Los relatos sobre su niñez y los relatos además, todas sus autobiografías demuestran que era un hombre que habló mucho pero que escuchó más de lo que habló. Y era un profundo observador. Y entonces él observaba, digamos, la composición de una organización social básicamente compuesta por dos fuerzas. La de la competencia, digamos, que hace que los seres humanos compitamos entre nosotros. En la antigüedad, en la etapa, si quieren llamarla, como la llaman los europeos, prehistórica, competían por la comida, competían por la pareja, digamos, eran competencias que inclusive muchas veces llevaban a la muerte, y después el ser humano fue simbolizando esa competencia a través de los deportes, pero también aparece la competencia en la economía. La idea del homo in lupus de Hobbes, es decir, que los seres humanos competimos, ¿no? Y él reconoce que existe la competencia entre los seres humanos, en todos los ámbitos, tanto simbolizada como práctica, ¿no? Pero también otra cosa que observa es que en el mundo de lo humano existe otra fuerza, que es la cooperación. ¿Qué es la cooperación? Es aquella parte que hace al hombre como constitutivo socialmente. Es el principio de la supervivencia. Los seres humanos sobreviven y se desarrollan en tanto, digamos, cooperan con otros. La cooperación no se da a través de la solidaridad, pero se da a través de otros valores, ¿no? Nosotros normalmente ponemos a la solidaridad como el primer elemento de la cooperación, pero no es el único. Es decir, entonces veía a las comunidades como jugando por dos fuerzas. Y el concepto de armonía para Perón era cuando estas dos fuerzas estaban en equilibrio. Es decir, cuando estaban en equilibrio. Ahora, ¿estas fuerzas son modificables por el ser humano o están totalmente determinadas? No, absolutamente modificables. Es decir, ¿y cómo se modifican? A través de impulsos, a través de concepciones, a través de incorporación en la conciencia de los seres humanos de una determinada u otra filosofía que hacen de alguna manera promover o no una de estas dos fuerzas. O sea que son fuerzas que aparecen como íncitas en el espíritu de los seres humanos, pero que de alguna manera son modificables. Entonces, ¿qué había encontrado cuando Perón en sus primeros años de gobierno habla de que había encontrado, ¿se acuerdan?, un pueblo desorganizado? ¿A qué se refería? A que la fuerza de la competencia, digamos, había superado la fuerza de la cooperación. ¿Y por qué? ¿Y a qué se lo atribuía Perón? Al individualismo y al positivismo filosófico. Es decir, no era un antipositivista a muerte, pero sí un antiindividualista. Él decía que todos los impulsos que que fomentaban el hedonismo, el egoísmo, digamos, el todos contra todos, la desorganización, la atomización del individuo, todas esas ideologías, ¿no?, donde él identificaba claramente el liberalismo, ahí está. Entonces, si él hubiera hecho un cuadro en este momento, hubiera encontrado a la competencia, ¿no?, por acá, aplastando la cooperación, ¿no?, llevando la cooperación al último.
Entonces, él lo estudia, lo formula y se pregunta cómo voy a resolver este despelote. Muy bien. Entonces, ¿a qué conclusión llega? Tengo como política de gobierno que organizar al pueblo. Él habla también que el Estado estaba desorganizado, pero no le importaba tanto la desorganización del Estado como la desorganización del pueblo. Entonces, ¿cuál es la política más importante de Perón? Es organizar a un pueblo que desorganizado, digamos, por fuertes impulsos que apuntaban a fomentar la cultura de la competencia, debía ser neutralizado ¿con qué? Fomentando o potenciando la cooperación. ¿Cómo lo va a hacer? A través de algo que él detecta muy claramente y no muchos otros líderes de la época lo comprenden así, que es que en la Argentina existía una fuerte tendencia, no solamente proveniente de los grupos de inmigración que empiezan a llegar a la Argentina a partir de 1860, 1865, sino también en el mundo hispano criollo y también en el mundo amerindio, una clara tendencia a organización. Por ejemplo, en el mundo amerindio, al que él conoce, la idea de familia extendida, ¿no? Que es algo que por ahí muchos no conocemos, pero que él sí conocía porque él, más allá de su ascendencia, amerindia, él tiene contacto fuerte con los nativos patagónicos en su primer niñez, y después su última formación como intelectual la va a hacer con los loncos, es decir, los jefes mapuches araucanos de la Patagonia. Su última forma, él va a aprender ahí, más que a escuchar y aprender, ¿no? Porque si aspiraba a conducir el todo, tenía que también aprender a conducir a esa parte de la sociedad que estaba como absolutamente aislada. Y entonces él va a observar que tenemos una tendencia a organizarnos nosotros, ¿no? Que incluye también el culto de la amistad, el culto de la amistad, que es una forma también de organización. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, si esto es así, lo que tengo que hacer desde el Estado es fomentar las organizaciones, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es desarrollar desde el inicio de su gobierno, desde antes del inicio de su gobierno, ya lo empieza a preparar a fomentar, la organización de distintos sectores de la sociedad, entre los cuales va a elegir uno en especial, que va a ser el trabajador. Porque él veía en la fuerza del trabajo, porque aparte de la organización, él, porque lo que vamos a ver después, necesitaba que la fuerza de trabajo estuviera muy organizada. ¿Para qué? Para promover, la revolución industrial en Argentina, que termina siendo protagonizada por dos factores muy importantes: el ejército y el movimiento obrero argentino, ¿no? Eso es muy importante para que entendamos. Entonces, ¿por qué, Perón, esto de las organizaciones, por qué se mete en esto? ¿Por qué es una política de Estado? ¿Por qué consagran un decreto de doctrina nacional en el año 54 donde dice que la nación está organizada, entre otras cosas, por organizaciones del pueblo? Porque esto llega a ser normativizado, o sea, llega a haber una norma que se imaginan los abogados de la época. Pero sacan normas vinculadas a cómo se organiza una sociedad y cuáles son las organizaciones más importantes. Entonces, ojo que las organizaciones libres del pueblo, no son solamente las organizaciones del trabajo, son otras organizaciones, pequeñas empresas, clubes, es decir, tienen que ver con los intereses que persiguen, ¿no? Fíjense que aún hoy uno recorre los pueblos de las provincias o mismo acá en Capital, siguen en pie muchísimas de esas organizaciones, socorros mutuos, sociedades de fomento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esas organizaciones fundacionales de aquella época, muchas de las cuales siguen en pie, ¿no? Muchas tuvieron que ver con, la protección o la contención de los inmigrantes de cada uno de los países que llegaba a la Argentina a partir de la política o la despolítica habría que ver, que analizar, o la política de inmigración. Pero esto es muy importante, es básico para entender el peronismo. Entonces él se va a proponer organizarla.
lo primero que va a hacer, va a pedir el departamento de trabajo, que era un departamento que prácticamente que nadie le daba bolilla, con lo cual pasó desapercibido. Sí, querés el departamento de trabajo, tomalo. Se lo dieron, contaba que no tenía ni siquiera ni escritorio, se apropiaron de un escritorio de una oficina contigua, como hacemos muchos de nosotros cuando te dicen, bueno, tenés que trabajar ahí, no tenés nada para trabajar, y una máquina de escribir que le va a conseguir en Mercante. Con eso empezó la Secretaría de Trabajo. Y Mercante, que era jefe hijo de ferroviario, le va a empezar a acercar los primeros trabajadores para que Perón los induzca, ¿no? Y le diga, quizás no con estas palabras, posiblemente no le haya hecho este cuadro, sino ustedes tienen que organizarse. Tienen que organizarse. Filosóficamente, ¿qué significa esto? Digamos, ahí Perón se anticipa, digamos, a lo que después la lógica o la teoría de la complejidad va a determinar o va a llamar autoorganización. Hoy, digamos, hay una filosofía muy fuerte, extendida en el mundo, que se llama la lógica o la filosofía de la complejidad, donde, digamos, se hablan de las tendencias de las organizaciones, de los seres a autoorganizarse, ¿no? Autoorganización. Entonces, las organizaciones del libre pueblo, o lo que va a fomentar es la autoorganización. ¿Por qué la autoorganización y no la organización? Porque Perón va a inducir. Pero no va a incorporar esas organizaciones al Estado. Y por eso las va a llamar libres. Es decir, lo que va a fomentar es que se organicen. No las va a incorporar al Estado como planteaba, por ejemplo, el fascismo. Que era, bueno, ustedes señores se integran a nosotros, ¿no? Entonces organizan el capital, el trabajo, todos adentro del Estado. No, libres. Por eso está bueno que ahora descompongamos la categoría, ¿no? Primero, la categoría de organizaciones libres del pueblo es una categoría filosófica, es decir, es una categoría filosófica americana, no se utiliza en ningún otro lugar del mundo. Es decir, vos le preguntás a un filósofo francés qué es una organización libre del pueblo, te podrá tratar de explicar qué es, pero no te va a poder explicar cuál es no solamente la constitución de la categoría, sino además la significación teórica y práctica de la categoría. O sea que esto fue pensado. Organizaciones. ¿Por qué? Bueno, ahí se rescata la idea de lo colectivo, ¿no? De lo colectivo. Es decir, una organización, por ejemplo, ¿qué organiza un sindicato? Sí, pero algo más que los trabajadores. Una fuerza, porque Perón piensa en fuerzas, la fuerza del trabajo. Perón piensa en fuerzas, las fuerzas de la naturaleza. Por eso después vamos a ver cómo pensaba en esta dinámica entre evolución y revolución, en fuerza. Organizar la fuerza de trabajo. ¿Qué pasaba con la fuerza de trabajo? Estaba relativamente organizada, porque, digamos, los sindicatos tenían claramente, muchos de ellos en aquellos tiempos, claramente la cuestión social como instrumento de batalla y práctica, pero no la cuestión nacional, que era más importante que la cuestión social. Es decir, porque la organización tiene que ver con la constitución de una nación. Entonces, el elemento que va a introducir, que ya es introducido anteriormente por los